buenas tardes, compañeros. Este es un acto que organiza entre el Círculo Podemos de Chample y el Círculo Podemos Intercultural. Esta tarde le decía un amigo que era una conferencia acerca de interculturalidad, y me decía, ¿inter qué? Porque la palabra no es tan fácil de repetirla, pero el nombre no es casual. El nombre interculturalidad lo que pretende distinguirse, o mejor dicho, la elección de ese nombre lo que se pretendía con eso es distinguirnos de una palabra que se asocia, que es multiculturalidad. Son conceptos diferentes que me interesa distinguir. Muy brevemente, luego pasaré a comentar algunas cosas, aprovechando que soy precisamente inmigrante, tengo una experiencia en primera persona del intercambio cultural con personas de diferentes culturas, pues pasaré a comentar, pero antes me gustaría hacer una distinción entre los términos interculturalidad y multiculturalidad, breve, muy breve, un minuto o menos, y al final de todo, pues lo que me gustaría es enfocarlo precisamente en Podemos, porque precisamente del círculo son círculos de Podemos. Bien, dicen por ahí que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? La multiculturalidad es una idea de esas que tienen mucho gancho, mucha pegada, porque en principio, ¿quién se puede oponer a la multiculturalidad? Es algo que suena bien, es algo bonito incluso, ¿no? Pero tiene trampa la multiculturalidad, porque implica renunciar a unos derechos y unas reivindicaciones que ya se consiguieron o se empezaron a conseguir nada menos que hace 220 años, es decir, me refiero a la Ilustración, me refiero a la Revolución Francesa. Entonces, mi crítica a la multiculturalidad va dirigida al hecho de que el concepto que se consigue en la Ilustración, en la Revolución Francesa, esquematizando, ¿no? Se sabe que en cada país es diferente, en qué momento se viven diferentes momentos de lucha, ¿no? Pero el concepto que emerge de allí y que nos brinda, a través de muchas luchas y mucha sangre, unos derechos y una ventaja, el concepto de ciudadanía. Fijaos en una cosa, tú puedes ser gente que dice, no, es que yo no soy tan colombiano, o yo no soy tan español, porque yo he vivido, en cambio el concepto de ciudadanía no, tú eres ciudadano o no eres ciudadano. Entonces cuando tú entras al concepto de ciudadanía y eres ciudadano, ya tienes unos derechos, también unos deberes, una responsabilidad, tienes unos derechos, pero de ese burro ya no te baja nadie. En cambio, la multiculturalidad tiene muchos juegos de que eres más o menos catalán, eres más o menos español, eres más o menos barranco. Y ya cuando empiezan los matices, también vienen las trampas, vienen los golpes, Entonces el concepto de multiculturalidad es un concepto que yo personalmente comprendo, que los que lo manejan y los que lo viven, lo parten desde una buena actitud, una idea de ayudar, de colaborar con los inmigrantes, etcétera, no solo con los inmigrantes, sino con las corrientes culturales de otros lugares, pero, como digo, tiene sus problemas. También tiene un problema de paternalismo implícito, esto de que vamos a ayudar, ay, qué bonito cómo bailas, cómo das las palmas, cómo tocas el tambor. No, a mí háblame de derecho, háblame de ciudadanía, no me hables de... También me gusta, ya hablaremos de esto, pero quiero decir que ese matiz es peligroso. Bien, dicho lo cual, ahora sí hago unos pequeños... Creo que era necesario un poco explicar por qué se llama Podemos Intercultural, cuando la palabra más común, que se supone sinónima, pero no lo es multicultural. Teniendo en cuenta que soy de Colombia, latinoamericano, tal vez decir que mi nombre es Jaime Romero Sampaio no es del todo exacto, porque mi nombre es Jaime Enrique Romero Sampaio. Ah, sí, son tocayos. O sea, ya me imagino que alguna vez has visto culebrones en la televisión y tenemos dos nombres. Eso en toda América, exceptuando Argentina, que tiene la tradición italiana, pero incluso en Estados Unidos también las personas tienen dos nombres, como George Bush, George W. Bush, George H. Bush, Herbert, etc. Esto de los dos nombres ya también se ha pensado en cierto, no es tan exacto. Bueno, antes, por ejemplo, García Márquez no se llama Gabriel García Márquez, se llama José Gabriel de la Concordia. Incluso creo que José Gabriel de la Concordia de Todos los Santos, pero lo que estoy seguro es José Gabriel de la Concordia. Mis padres, ambos, padre y madre, se llaman, y no son primos ni nada, simplemente de casualidad. Mi papá se llama Jaime de Jesús, y mi mamá, con un par, Yadira de Jesús, también se llama. Se juntaron los de Jesús. Estos nombres, curiosamente, históricamente
no sé exactamente cuál sería el origen de esta costumbre. El caso es que actualmente en los programas de humor o las clases altas en Colombia, en América Latina, ya empiezan a hacer chistes de esto, ¿no? Ya luego de una costumbre que empieza a ser ridiculizada y a la vez apartada. En las clases altas ya empiezan a también llamarse con un solo nombre y además un nombre novelístico, vamos a decirlo así. También las clases bajas, y recordar que en América Latina las distinciones de clase, bueno, a eso estamos llegando en España también, ¿no? Está desapareciendo la clase media y está quedando todo clase baja. En América Latina la clase media no está, se solapa con la clase baja y la clase baja es la más amplia con gran diferencia. Pero lo que quería llegar es que este tema de los nombres ya comienza a ser una herramienta de segregación, porque allá también ocurre una cuestión que es que las personas se inventan los nombres, si los padres se inventan los nombres. Por ejemplo, si de diferentes maneras, simplemente por el sonido, casi todos terminan en in, porque la i siempre suena más bonito desde ese punto de vista, y se puede, si el padre se llama Francisco, pues Fra, y si la madre se llama X, le ponen la primera sílaba y la combina y sale el nombre. Bien, yo soy de Barranquilla, como Shakira y como el Caimán que se va para Barranquilla, y Barranquilla está en el Caribe colombiano. El Caribe colombiano, la población del Caribe colombiano representa alrededor del 10-12% de Colombia, así que en ese sentido no somos nosotros tan representativos de Colombia. Colombia es más que nada un país andino, ¿no? Y nosotros somos del Caribe. Entonces, como del Caribe, tenemos una identidad con una identidad compartida cultural con otras zonas, por ejemplo, el norte de Venezuela, Panamá, Nicaragua, alguna zona de Honduras, alguna zona de México, en concreto Yucatán, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y algunas islas de las Antillas. Así que nosotros, para bien y para mal, una ventaja de esto es que nosotros el tema de la bandera no nos afecta demasiado, porque estamos hablando aquí de casi 17 países con una cierta identidad cultural. ¿En qué se manifiesta esta identidad cultural? En diferentes aspectos. Por ejemplo, en la música compartimos los mismos gustos musicales. Los gustos musicales entroncan, como bien ha dicho Nacho, y no sabía lo que iba a decir él, con unas raíces, bueno, o surge de unas raíces africanas, árabes, también indígenas de la zona, y es la música que podemos decir que aquí, por decirlo de una manera genérica, se llama salsa, pero de la misma manera que la música de Andalucía se dice flamenco, hay muchas vertientes, pues allá también. Esto es una cosa que nos une, por decirlo así, que nos identifica. Está la comida, por ejemplo, también. La comida del Caribe es una comida que yo definiría como sazonada, una comida de bastante sazón, no picante, sino una comida de olla, una comida de mucha verdulería, ¿no? Su comino, su ajo, su perejil, su cilantro, que es bueno pero no tanto, en fin, este tipo de comida. Tenemos también un deporte propio, que sí, que es del imperialismo, pero es el deporte que nos gusta, que es el béisbol. También nos gusta el fútbol, pero el deporte de la región del Caribe y de ninguna otra parte de América, me refiero a Estados Unidos, es el béisbol. También tenemos un acento similar, que tanto así, cuando llevas años aquí como yo, pues ya tú no te mezclas con venezolanos, con dominicanos, ya no distingue exactamente dónde es la persona. Y étnicamente también tenemos una cierta similitud, porque en América todos somos mestizos, pero hay unas personas que son más mestizas con indígenas, o sea, por decirlo así, con indios, y otros somos más mestizos, que somos del Caribe, con los negros, ¿no? Ahí existe una mayor proporción, por hablar así en términos un poco arcaicos, porque como bien sabemos la ciencia desmiente la realidad fundamental de la raza, todo queda en un fenotipo solamente, pero bueno, para entendernos, en el Caribe estamos más mezclados, los negros somos más mulatos, y en la región andina están más mezclados pues, con los originales pues, andinos, ¿no? Los indios de la zona, ¿no? Los autóctonos. Bien, esto que acabo de decir no es del todo así. Esto es una visión sesgada, parcial. Yo lo que acabo de decir realmente corresponde a una descripción de las personas del Caribe. Hablo del Caribe porque es mi caso, pero podemos hacer otro esquema con otras regiones de América, de cierto sector
concreto más o menos de la clase media, una clase media que ya he dicho que es un poco difusa y amplia, porque volvamos a lo mismo, la comida, no voy a decir que la comida es una comida de olla sazonada, pero no, allá también se come ensaladita, se come pescado al vapor, se come marisco, se come eso acá arriba. Abajo tal vez, en el mitad tal vez la cosa, y las clases bajas, la comida preferida es la que puedan llevarse a la boca, sea lo que sea. Está claro, dice en el Quijote, dice Cervantes en el Quijote aquello de que la mejor salsa, el hambre. Tienes hambre y comer lo que sea. Ese es un estereotipo que yo estaba diciendo antes, un estereotipo que realmente, aunque pareciera que estaba describiendo a todo el país o a toda la zona, está requiriendo simplemente un segmento social. Con los deportes iguales, también se juega golf, se juega tenis, también existen los deportes de agua, ¿no? Esquí, no sé qué. También está el béisbol, estamos en una capa. Y también el béisbol, aunque no sea caro en sí, sí que es caro en el sentido que necesita unos espacios y algunos implementos, como los guantes. Entonces lo que se juega es fútbol en la calle, una bola que se llama, el deporte se llama, digamos así, bola de trapo, porque las bolas son de trapo y tal. Con la música pasan cosas similares también. En España y en Europa existe mayor acceso a la música en todos los sentidos, tanto, aunque no tanto, pero existe en España no tanto, pero en otros países de Europa sí que es muy barato ir a los conciertos, es muy barato, allá no. Entonces también hay diferencias por los gustos musicales. Y luego, esto que estaba hablando de que la música salsa es la más difundida, pero aún sigue siendo algo más de clase media, porque hay una música autóctona. Ahora me ha sorprendido que Nacho haya mencionado el fandango, porque esa es una de las músicas más autóctonas de allá y que a la otra gente le parece hortera, ¿no? Esta música más nuestra, más del folclore propio, y a la gente de la clase les parece hortera. Así podríamos seguir el acento también. Yo les digo que hay un acento común, el acento común entre comillas, también es cierto. El otro día estaba viendo un documental hace poco que se llamaba Caracas, ciudad de despedidas. Unos muchachos caraqueños, dicen allá, cifrinos, es decir, pijo, diablo, y te quedas sorprendido viendo tú las similitudes de esta manera de hablar con las de las otras partes. Si hay una identidad de clase. Bien, yo llevo aquí en España hace, no sé, como 20 tiempo. Bueno, ya iremos. Llego aquí a España hace 13 años, a Barcelona. A pesar de lo que he dicho ahora, digo que existen unos rasgos que son más identificativos que otros, desde luego. Pero bueno, sin embargo, sí que tenía cierta conciencia de esas diferencias de clase. Por esquematizarlo fácilmente, aunque después no sea tan fácil, como bien saben los sociólogos, digamos, clase baja, clase media, clase alta, con sus diferentes inquietudes, sus diferentes intereses y sus diferentes necesidades. En el caso de... Cuando yo volví a España, hace 13 años, tenía ciertas intuiciones, pero de todas maneras desconocía, ¿no? Las cosas. Yo llego aquí en Gran Vía, número 8, por acá, ya casi saliendo ahí al lado del Gran Vía, del centro comercial Gran Vía 2, y yo vi un edificio en el cual, no sé, pero yo diría que 80% éramos inmigrantes, ¿no? Y muchos inmigrantes ilegales, como lo era yo en ese entonces. Durante 4 años fui inmigrante ilegal. ¿Qué pasa? Fue raro, fue una experiencia extraña, sumamente enriquecedora. La palabra enriquecedora ha perdido peso porque lo utilizan los chicos. Qué enriquecedor, qué enriquecedor. No, verdaderamente enriquecedor. Es decir, que tú pasas por la experiencia y eres otra persona para mejor, o por lo menos para con mayor amplitud. Cuando digo enriquecedor lo digo con peso. Era raro porque, claro, para que tú me hablas a mí de Rumanía usted lo tiene más cerca, y aún así aquí también le suena lejos, pero es de Colombia, Rumanía, Mozambique, Rusia, eran lugares, ya no te hablo de la India, de Pakistán, eran lugares fantásticos, vamos a decirlo así, fantásticos en el sentido de la fantasía, de las mil y una noches. Cuando te encuentras ahí, tú te dirías, bueno, seremos sumamente diferentes, ¿no? Pensaría algo de ello. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que la habrán podido vivir muchas personas que hayan emigrado a algún lugar alguna vez, que desde luego que tenemos diferencias, pero el punto no son las diferencias, sino el asunto no está ahí, el detalle no está ahí, como diría Cantinflas, el detalle está en sí. Esas diferencias pesaban más o menos que las similitudes. La
conclusión rotunda, clara y rotunda, es que las similitudes, las identidades, pesaban muchísimo más que las diferencias. Entonces tú estabas ahí, yo visitaba mucho una casa en los romanos, que lo mencioné primero, y yo me decía, diablo, que me siento, no sé, me estaba descolocado porque sentía tanta identidad y tanta igualdad y tanto parecido, y viceversa, con gente, bueno, también marroquí, gente del Magreb, y tanta, digamos, comodidad, podemos decirlo así, en cuanto a la comunión. Igual problemas como en todas partes, pero no por la cuestión cultural en absoluto. Incluso ahora que mencionaba a los magrebíes, estas cosas de que el alcohol, no sé qué, ningún problema, o sea, que no tomara alcohol, una cerveza, pero el resto como si nada. Concluyo con este tema. Yo creo que una de las lecciones que se puede sacar de ahí, indicios, pues no más que unas lecciones, indicios, es que esa similitud en realidad se da porque debajo hay un patrón más poderoso. ¿Cuál es ese patrón? La identidad de clase. Hay una identidad de clase por debajo. Bien, podrían decir algunos de vosotros, bueno, pero es que eso era porque, bueno, espero que nadie lo diga, pero, y si lo piensa que lo calle, eso era porque son gente del tercer mundo, podría pensarse, ¿no? Pero diferente. Pues no, luego la vida, ¿no?, te va llevando a diferentes situaciones y terminas conociendo gente de otro. Por ejemplo, yo después tuve la oportunidad de entrar a la universidad y ya conozco gente también de otros estratos, gente de otros países, algún romance o morir por aquí también con personas de otros lugares, que te permite intercambiar cultura y otras cosas, todo lo que hay que intercambiar, y descubres también lo mismo, que existen identidades contrapuestas también, no me refiero a entidades que no es que todo, sino que la tradicional identidad de clase, sin perder por eso, sin restarle por eso valor al folclore, a las costumbres, al idioma, a la literatura de cada región. Pero si tú pones una balanza, las diferencias con las similitudes, no hay color. Clarísimamente las similitudes son mucho mayores en función de esa identidad. Me vas diciendo el tiempo porque no estoy mirando el reloj. Vale. El otro día quiere decir hace una semana, un ejemplo un poco extremo, pero para ya llevarlo al terreno que quiero llevar, lo que quiero decir. Estábamos tres latinoamericanos hablando, era ahora no recuerdo si paraguayo o boliviano, pero bueno, boliviano vamos a decir, un venezolano y yo, estábamos hablando. Y entonces el boliviano, creo que sí era boliviano, bien empezó a contarnos una historia muy concreta y dura sobre discriminación que él había sufrido, etc., ¿no? Una discriminación objetiva, nada de interpretaciones, ni que me sentí, no, con palabras y con hechos laborales, etc. Entonces yo comentaba y decía, con palabras y con insultos, quiero decir. Yo decía, wow, ¿qué tal? ¿Cómo es posible, no? ¿Por qué? Hay que trabajar todavía mucho más en la conciencia, que las personas despierten la conciencia. Y viene y dice el venezolano, no con un tono irónico ni sarcástico, sino más bien sardónico, dolido, pero con los pies en la tierra, dice, ojo lo que dice, pero si a los gitanos que llegaron hace 500 años y aún se les discrimina, ¿qué queda para nosotros? ¿A qué voy con esta frase? No es una frase con un interés victimista, ni mucho menos, sino que quería introducir aquí en nuestra conversación a los gitanos, porque entonces empezamos a ver que la cosa no va solo de españoles y no españoles. La cosa de pronto ya empieza a entrar un componente de clase social, otra vez insisto. Mire, te digo una cosa, a mí me interesa la lucha por los derechos de los inmigrantes, como yo, pero yo afortunadamente, como ya llevo bastante tiempo aquí, mi situación, que como decía, tuve 4 años inmigrante legal, mi situación ha cambiado a mejor, como es natural cuando un inmigrante llega a un lugar, lo más normal es que con el paso del tiempo pueda desarrollar. A mí me interesa la lucha por los derechos inmigrantes, pero no y nunca jamás desde una perspectiva etnicista, no por inmigrantes en sí, sino porque se da la coincidencia en que los inmigrantes
también a la vez son el grupo socialmente más vulnerable y más pobre, vamos a decirlo así de claramente, pero no son los únicos, también están los gitanos, y ahora, hoy en día, no solo los gitanos, sino un segmento de la población, con 8 apellidos, no vascos, son 8 apellidos españoles, digámoslo así, también pasando sus necesidades y sus trabajos. Ayer, en alguna conferencia que tuvimos, o algo que estuvimos, comentaba algún compañero de que en Cataluña, a día de hoy, se estima que 3.000 niños, todas las noches, 3.000. A veces lo malo, yo preferiría a veces que fueran 30, porque con 30 los retenemos. Cuando dicen 3.000, ese número suena tan grande, pero 3.000 es decir, 1, 2, 3, 4, 150, 151, 1.500, 1.500, uno por uno, 3.000 niños que se duermen sin cenar, con hambre. 3.000. ¿Ustedes creen que tiene sentido preguntarse, ¿y esos niños de dónde son? Yo no encuentro ningún sentido de preguntarse. Habrán hijos de inmigrantes, pero también hay muchos hijos de españoles, pero eso es absolutamente indiferente y secundario. La situación extrema y crítica de muchas personas en España no conoce, aunque por supuesto que estadísticamente los más vulnerables son los inmigrantes, la situación abarca a muchas personas, porque es que el capitalismo en el fondo, que no quiero desviar el tema a esas aguas, no entiende tampoco de banderas ni de colores, eso es algo contingente, circunstancial. La cosa va por otro lado. Bien, también cuando llegué aquí, y ahora sí voy terminando, y Henry me dice si termino ya. Vale. Cuando llegué aquí, otra cosa que uno llega y va mirando, aquí no hay rascacielos, no podemos hacer el típico chiste del que llega a Nueva York y está, pero sí que ves cosas diferentes, ves gente diferente, en las Ramblas, por ejemplo, en la playa, más que nada de turistas, ¿no? Lo que aquí llaman guiris, ¿no? Entonces tú ves gente que aquí, al principio, me refiero a hace 13 años, te descolocan, ¿no? Tú dices, los ves raros, o ves gente que va gritando por la calle, o va cantando, o ves una despedida soltera con una chica con unos cuernos aquí, o otras cosas en la cabeza, y o ves costumbres diferentes, o si no, en el otro extremo, no en el extremo muy vicioso, ves esta familia, no sé de dónde, que son impecables, silenciosas, que parece que no fueran turistas, sino visitantes extraterrestres, que van con su cámara y mirando tú y todo lo analizan. Pero luego, ese fue el primer golpe. Luego esa barrera, cuando tú vas quitando los velos y vas rasgándolo, te das cuenta que eso tampoco es tan así. O más bien, que no es así. Luego tú vas conociendo, ya sea porque estás en un amigo íntimo, ya sea porque tienes una pareja de algún país de esto, ya sea, y te empiezas a... Y otra manera de entrar a esto, que todos conocemos, es la literatura, la novela. Tú dices, uy, qué raro que son los chinos, qué raro que son los nórdicos, qué raro. Sí, pero tú lees, por ejemplo, la novela del último premio Nobel, no el último, el penúltimo Nobel chino, Gao Xinjiang, La montaña del alma, diablo, y tú lees eso y tú dices, wow, pero esto es como si hubiera pasado al lado de mi casa. Estamos hablando de la China, estamos hablando. Tú lees a Günter Grass, yo no hablo idioma, como se pronuncia, el premio Nobel alemán, y tú lo estás leyendo y tú dices, wow, pero es que esto es... Pero peor, tú lees a Kafka, principio del siglo XX, República Checa, Imperio Austrohúngaro. Peor aún, tú lees a Luciano de Samosata, siglo II, greco-latino, y tú lo lees y dices, pero esto es de hoy, y aparte de al lado no, de mi propia calle. Quiero decir con eso que debajo de esos velos de diferencia, hay que apreciar el matiz. Yo en ningún momento, jamás, niego las particularidades y diferencias de las diferentes culturas. Lo único que pongo en entredicho es que esas particularidades tengan tanto peso, y el peso principal está en otro lado. Cuando tú rasgas ese velo que está por encima, te encuentras con el ser humano, y muy fácil, no rasgar, nada más con que medio cascarilles un poco, sale la persona y sale la identidad. Ahora, no la identidad de todos, porque hay esas sí unas barreras estrictas que son la identidad de clase, que muchas veces chocan o se contraponen, o por lo menos entran en tensión. ¿Qué más experiencias han tenido por aquí que pueda ser interesante? Bueno, voy a poner un ejemplo que de pronto el más apropiado sería Henry por sus estudios, con su colega, que él
también tiene muchos estudios interesantes sobre apellidos, sobre, en fin, sobre migración de apellidos, etc. Con tu colega también, Jeff Miley. Mira, un ejemplo de esto es lo siguiente. Hay estudios incontables, entre ellos de Amartya Sen, el premio Nobel indio de Economía, que luego de definir unos parámetros objetivos de vida, de comportamiento, por ejemplo, pueden definir 25 parámetros entre los que está a la edad a que te vas de la casa, número de hijos, número de parejas en tu vida, hábitos de consumo, hábitos de alimentación, hábitos de ocio, cosas concretas, no que a mí me parece cuántas veces vas al cine, cuántos libros lees al año, cuántas veces vas al cine, qué comes, sobrepeso, las parejas, todo esto definen hasta 25 variables. ¿Y qué vienen a descubrir estos estudios? Algo que con poco uno lo mire podría verlo, pero bueno, también que los estudios estén ahí, que es lo siguiente, que un ciudadano o un vecino de Barcelona, en cuanto que gran ciudad, se parece más a un vecino de París que no a un vecino de Vic, o que no a cualquier pueblo pequeño, aunque uno diga, bueno, ¿cómo se va a parecer más un parisino a un barcelonés que no un barcelonés, o al revés, o uno de Vic? Hombre, no, hay unas ciertas estructuras que van más allá de ese rasgo superficial, pero no digo porque sea ligero, sino porque está primero de la cultura. Pero hay datos más importantes todavía sobre estudios. Por ejemplo, que un vecino, yo vivo en San Andrés, aquí en Barcelona, que un vecino de Sarriá se parece mucho más en esos hábitos que estoy diciendo que son importantes y objetivos, y muchos, 25, 26, se parece más a un vecino de Sarriá a un vecino del barrio Salamanca o Las Morales en Madrid, no conozco, he ido a Madrid, pero no lo conozco bien, que no a un vecino del barrio. Es decir, que dos vecinos de una misma ciudad pueden ser más diferentes mire, les cuento una cosa, yo cuando a veces que mi mujer por cierto es de aquí, cuando compramos la lotería, estas loterías especiales, que el gordo de verano, el gordo no, el premio especial de verano de la 11, que 14 millones, entonces nosotros la compramos no tanto para ganarlo, sino para jugar como lo ganamos, hacemos una fantasía, ay, ¿qué haremos con esa plata y tal? A los niños de África, algo no, pero ¿qué haremos con ese dinero? Bien, al principio mi mujer decía, cuando la conocí, así jugando, decía, nos compramos un pisazo en Pedral, después. Y yo me acuerdo que le dije, no me interesa porque, bueno, ojalá no ganemos la lotería, pero casi no me interesa porque resulta que el barrio este es exactamente igual, hasta en arquitectura, a el barrio de Bogotá, a la zona pija de Bogotá, idéntico. Yo prefiero, soñando, un ático en la Rambla Cataluña, y que yo abra la ventana y diga, Barcelona, pero no, es decir, que hasta en eso existe la línea de las identidades de clase, desde luego. Yo creo que con esto, el ejemplo ese es interesante, me gustaría que dejarlo asentado, que lo pensáramos, porque es raro, ¿verdad? Uno diría, hombre, no, alguien de Barcelona se parece más a alguien de Barcelona que a alguien de París o que a alguien de Madrid. Bueno, después que escarbe un poquito, depende del barrio. Depende si tú vives en la periferia o si tienes tantos ingresos o no tienes tantos ingresos. Amartya Sen, precisamente, como decía el Nobel indio, en una entrevista, bueno, él ha trabajado con eso, con estudios muy formales, ¿no? Entre eso se ha ganado el Nobel, por supuesto, de economía, pero en una entrevista así divulgativa, digamos, decía eso, que la principal sorpresa de cuando él salió de la India, salió joven, él no es que fuera de familia de dinero, pero como era muy inteligente, siempre ha estado becado, ha estado en las mejores universidades, Harvard, etcétera, 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 etcétera. Y él decía, lo que más le sorprendió, mira que la India, de Boston a Bombay, que ambas comienzan con B, pero hay distancia, ¿no? Y él le sorprendía la inmensa similitud que había entre la clase académica, que generalmente es una clase no de millonarios, pero sí una clase alta, entre Bombay y Boston, y a la vez entre los ricos de Bombay y los ricos de Boston. Entonces, esos son datos que, para terminar, como decía, este es un acto organizado por el Círculo de Champlain y por el Círculo de Podemos Intercultural, que espero que hayan servido, o que era mi intención aterrizar estas ideas, estos conceptos
distinguiendo, como decía al principio, el de multiculturalidad, que está muy bien intencionado, pero tiene efectos que no siempre son los mejores o a veces son incluso perversos, con el de interculturalidad, que a mí me sale la palabra. Y luego, como decía, yo pienso que en Podemos, con esto termino, es necesario que dudo entre decir los inmigrantes o los pobres, porque me cuesta hacer la distinción, ¿no? Digamos que los más desfavorecidos, que incluye inmigrantes, incluye los nuevos pobres o más pobres, incluye los descendientes de esos gitanos que llegaron hace 500 años a España y aún siguen marginados, que tengan voz en primera persona. En primera persona, no llevados de la mano, no paternalismo, sino que tengan voz. Que el proceso de empoderamiento que se da en Podemos sea un proceso que llegue a toda la ciudadanía. Que Podemos no se convierta, y vamos a luchar fuerte para que no sea así, que Podemos no se convierta en un partido de la clase media para la clase media. De la clase alta no hablamos, por eso se defienden solos. Pero las clases, no tenemos por qué contraponer la clase media contra la clase baja, pero tampoco lo que podemos permitir es que se anule la existencia, o por lo menos se obvien las necesidades, los intereses y las dificultades extremas que pasan las clases más bajas, entre las que están incluidas los inmigrantes. Termino con una cosa: si a mí mañana yo supiera que el rey de Arabia, como se llama, a cada inmigrante de Barcelona, vivo en Barcelona porque vivo en Barcelona, le va a regalar 100.000 euros, ya pasado mañana no me interesa en absoluto la causa inmigrante. ¿Por qué? Porque ya están a salvo, por decirlo así, o ya tienen un impulso. O sea, que con eso quiero marcar la diferencia en que no me interesa el tema de los inmigrantes en cuanto a inmigrantes, sino inmigrantes en cuanto a que pertenecemos al sector más desfavorecido, y dentro de ese sector, como diría Nelson Mandela, somos los más pobres dentro de los pobres. Ese es mi interés y espero y vamos a luchar para eso, para que en Podemos esa voz y esa perspectiva tenga peso y la podamos llevar adelante. Gracias, compañeros.